Y así comenzamos el tercer bloque del Cálamo, última media hora de programa. Seguimos en nuestra institución Centro Islámico de la República Argentina. Lo tenemos a Youssef Hayar, que muy amablemente siempre que lo convocamos nos dice que sí, para enseñarnos distintos aspectos del Islam e historias que para muchos son desconocidas y para otros quizás no tanto. Salam aleikum, Youssef, ¿cómo estás? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, muy contento y muchas gracias por invitarme. Hoy quería hablarles sobre la biografía, sobre la vida de Khadija bintu Khuwaylid, que Allah se complazca de ella, que fue la primera esposa del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vamos a hacer un resumen de su historia, de los aspectos más importantes, porque podríamos hablar prácticamente más de una hora de la vida de Khadija. Sí, Khadija tuvo un comportamiento ejemplar antes del Islam, por supuesto durante el Islam, y ella se destacaba en la Meca, le decían la pura, mirá la consideración que le tenían en Quraysh. Ella había enviudado 2 veces antes de casarse con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y la gente de Quraysh, los líderes y todo el mundo, tenía la mayor consideración y el mayor de los respetos por ella. Y ella triunfó en el aspecto moral, en el aspecto económico. Ella triunfó en esos 2 aspectos, por nombrar 2 aspectos de la vida, en una sociedad donde los protagonistas eran los hombres. Porque nosotros cuando estudiamos biografía o la historia anterior al Islam, de las tribus árabes, de sus líderes, casi siempre o siempre más de los hombres, y ella siendo mujer se destacó en el plano moral, no hubo ninguna mujer mejor que ella en Quraysh, y en el plano económico, porque ella le fue muy bien en los negocios. Ella mandaba caravanas a Siria, o a la Gran Siria como se conocía antes, y al Yemen, el Yemen en el sur de la península arábiga, y ponía siempre a un hombre, a un responsable de las caravanas comerciales. Y bueno, como al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antes del comienzo de su misión, se lo conocía como el Al-Amin, el digno de confianza, el confiable, lo puso a él. O sea, el profeta la pasea con él, comienza a trabajar con ella. Muy bien, como responsable de las caravanas comerciales de Khadija. Entonces, bueno, cuando regresa esta caravana liderada por el joven Muhammad, que tenía 25 años, la pasea con él, Khadija nota más bendiciones y le comentan a ella la moral, la conducta en todos los aspectos en los cuales se desarrolló el profeta antes de ser profeta, esa conducta ejemplar que ya tenía el joven Muhammad sallallahu alaihi wasallam a los 25 años. Y ella tuvo un interés por casarse con él. Y eso que muchos líderes de las tribus de Quraysh le habían pedido matrimonio, y ella se negaba. Mandó a una amiga a hablar con el joven Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y el profeta le dijo que no se casaba porque no tenía los medios económicos suficientes para afrontar los temas del matrimonio. La dote y demás. Y muchos aspectos exactos. Y también la amiga de Khadija le dice, no te preocupes porque hay una mujer que es noble, bella y no tiene problemas económicos. Y el profeta le dice, ¿quién es Khadija? Y acepto, si ella acepta, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, les recuerdo antes del comienzo de la profecía, antes de su misión, si ella acepta, yo acepto. Bueno, y entre las 2 familias arreglaron los temas del matrimonio y se casaron. Y el matrimonio, este bendito, este noble, más noble que este matrimonio no hay, no conozco, no existe. Este noble matrimonio duró 25 años hasta que murió Khadija. El profeta tenía 25, sallallahu alaihi wasallam, y ella 40. Y tuvieron hijos. Y ella era una mujer generosa. Ella se destacaba, como dije, tenía tantas virtudes en cuanto a la conducta. Era una mujer muy inteligente, de una personalidad, imagínate, perdón que repita, que ella se destacó en una sociedad donde los protagonistas eran los hombres en aquel entonces. Obviamente que después el Islam, porque esto
siempre es un tema de debate, que el Islam le dio muchísimos derechos a la mujer hace 1400 años que no existieron sino hace 100 años en la sociedad occidental. Nos metemos en la historia de ella, como Sí. bien estás mencionando, que además fue la primera en creer en la revelación del profeta, la paz sea con él. Muy bien, Khaled, vamos ya. Cuando el profeta, transcurrieron 15 años desde este noble matrimonio que empezó, y sí, el profeta tenía 40 años, la paz sea con él, y Allah le manda al ángel Gabriel, a su mejor ángel. El profeta estando en la Meca, que es la mejor ciudad para los musulmanes porque está la mezquita más importante, la casa de Allah, la casa de Dios está ahí en la Meca, y en Ramadán, en el mes más importante. Y para nosotros el libro más importante, el Corán, la palabra de Dios. Pero el Corán no descendió, Allah, Dios, subhanahu wa ta'ala, no lo reveló en una sola noche al profeta Muhammad, sino durante 23 años duró la revelación, pero tuvo un comienzo. Claro. Entonces el profeta estaba en una cueva, Donde él iba a reflexionar. donde en esa cueva estuvo aproximadamente, no sin salir, pero estuvo 3 años de retiro, volvía a buscar comida, volvía a ver a su familia, pero durante 3 años fue como una preparación muy espiritual de retiro para lo que iba a venir en cuanto a su misión y en cuanto a la revelación. Que dicho sea de paso, él no sabía, obviamente. No sabía. Y bueno, comienza la revelación con unas 5 aleyas coránicas, ¿no?, del Corán, y el ángel Gabriel, imagínate ese encuentro, estamos resumiendo acá, imagínate el encuentro entre el ángel Gabriel, el profeta Muhammad, la paz sea con él, y el profeta Muhammad regresando, la verdad, pero muy conmocionado, con mucho miedo, fue de noche, no fue un sueño, esto no fue un sueño, le pasó de verdad el encuentro con el ángel Gabriel, el mejor de los ángeles de Allah. Y le cuenta cuando se calmó, porque él le dijo, cubrime con una manta. De la cueva cubrime. vuelve a su casa. Sí, cubrime con una manta. Cuando se calmó le contó lo que le pasó a Jadilla y Jadilla lo tranquilizó. Me voy a adelantar, ella fue la primera mujer en creer en su marido, que era el profeta Muhammad, creer en su misión, aceptarlo como profeta, aceptar a Allah como única divinidad. Fue la primera que le dio palabras de apoyo porque en ese momento ella le dijo, calmate, no tengas miedo, Allah no va a querer nada malo para vos. Y nombró algunas virtudes del profeta Muhammad, como vos mantenés los vínculos de parentesco, vos ayudás al necesitado, ayudás al pobre, ayudás al oprimido. Lo tranquilizó con esas palabras. Y después, obviamente, durante el resto de la misión del profeta, sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, como Allah a todos sus profetas los apoyó con milagros. Al profeta Muhammad le dio muchísimos milagros, el milagro más importante del Corán. Pero, subhanallah, Allah le dio esta excelente esposa que durante 25 años estuvo al lado de él, ayudándolo económicamente en su misión y con las mejores palabras para estimular al profeta, para apoyarlo con las mejores palabras. Podemos, sacar tantas reflexiones de esto de ejemplo como de matrimonio, de ejemplo como esposa, y obviamente el mejor hombre para nosotros los musulmanes fue el profeta Muhammad. Entonces, sallallahu alaihi wasallam, tenemos el mejor ejemplo como marido, como vecino, con sus compañeros, con sus parientes, el mejor ejemplo, el hombre más completo para nosotros, donde se destacó en todos los aspectos de la vida, para nosotros fue el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que Allah lo envió como una misericordia para toda la humanidad, para toda su creación. Yusef, ¿y Jadilla tuvo algún problema en sus caravanas, en su comercio, al aceptar el Islam? Mira, ¿Con ese boicot que le hacían al profeta? No, eso vino... Mira, vamos a ir por partes, Jale, porque transcurre la misión del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y hubo muchísimos problemas en la Meca porque eran todos idólatras los árabes en la Meca y en el resto de la península arábiga, adoraban los ídolos. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam los invitaba a creer en Allah, en creer en Dios, a adorar a Dios únicamente y abandonar la idolatría o abandonar cualquier divinidad fuera de Dios. Y por supuesto que esto trajo muchísimos problemas, muchísimos. Sí, hubo aproximadamente, luego de 7 años del comienzo de la misión del profeta, hubo sí un boicot de aislamiento, porque Quraysh, los líderes de Quraysh, hicieron todo lo que estaba a su alcance para impedir que el profeta predique, que el profeta divulgue la palabra de Allah.
Nos metemos en el final de los días de Jadilla, cómo fue que murió, cómo se sintió el profeta al perder a su amada esposa. Bueno, esto transcurrió luego, cuando transcurrieron 10 años del comienzo de la revelación, que fue el año de la tristeza. El profeta mismo, sallallahu alaihi wasallam, nombró cuando murió Jadilla el año de la tristeza. Primero murió Abu Talib, su tío paterno, que lo cuidó y no aceptó el Islam, y Jadilla fue la primera en aceptar el Islam, vamos a recordarlo, la primera en apoyar a su marido, la primera en creer en su misión, y fue, la verdad, el año de la tristeza para el profeta Muhammad, la paz sea con él, y él, luego de su muerte, siempre la recordaba con el mayor respeto y con el mayor de los cariños a Jadilla, porque después se casó con Aisha, radiyallahu anha, la madre de los creyentes, porque nosotros, la esposa del profeta, las nombramos como Allah las nombró, las madres de los creyentes, este hermoso título, y las debemos amar. Y después Aisha, ella misma cuenta, Aisha, cómo se ponía a veces celosa de cómo el profeta la nombraba tanto. La recordaba, claro. La recordaba y la nombraba tanto luego de haber fallecido ella, que Allah se complazca de ella. Yusef, hiciste un resumen, hay libros que hablan de la historia, bueno, no solo del profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él, sino también de Jadilla, su noble y amada mujer que bueno, falleció y él tuvo que ir con esa carga, además de tantas cargas que tuvo en su misión profética. Gracias, como siempre, Yusef. Sí, es muy difícil resumir. Yo quería tratar de los aspectos más sobresalientes de su vida y hablar también desde el amor en el matrimonio, porque hubo mucho amor entre el profeta y Jadilla. Y eso es muy valedero, eso es muy noble también. Gracias, Yusef, como siempre. Salam aleikum. Yusef Hussain Hayar, hablándonos de la historia del profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Dios sean con él, con su mujer Jadilla. Vamos a ir a una breve pausa, prepárense porque en el próximo bloque hablamos de Meca, de Arabia Saudita. Bueno, vamos a conocer la Torre del Museo del Reloj, uno de los edificios más importantes del mundo. Pausa y seguimos con más El Cálamo. No la Torre del Reloj, eso va a ser el próximo domingo, me avisan en producción, sino la Ruta de la Seda que hicimos el domingo pasado, sino ahora la historia de las alfombras en Turquía, Estambul.